pie para dar inicio a este servicio, una adoración que le rendimos a nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Buenos días a todos mis hermanos. Me tocó el placer de saludarlos esta mañana, darles la bienvenida aquí a su casa, a Emanuel. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias, mis hermanos, en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Se los leeré. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y así estamos reunidos aquí esta mañana, mis hermanos, como pueblo de Dios, escogidos y gozosos, ¿verdad? Cada uno viene con ese corazón dispuesto para alabarle, para entregarle nuestro canto, para escuchar su palabra por parte de su siervo que lo traiga este día. Cerramos nuestros ojos si gustan y oramos, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque esta mañana nos permitiste despertar un día más. Abrir los ojos, Señor, a esta gran creación, a esta hermosura, Señor, que tú creaste para nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de congregarnos como hermanos en la fe, podernos apoyar unos a otros, Señor, darnos palabra, ayudarnos. Un saludo, Señor, un Dios te bendiga, nos fortalece cada día más. Bendito sea, Señor, bendice la alabanza este día, que nos está ayudando a guiar, Señor, nuestros corazones para que nos gocemos alabándote. También te pedimos por la palabra del Señor, que traes por tu palabra que traes a cargo de tu siervo, Señor, el pastor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar exaltando el nombre de Dios. Amén. Toda muralla se cae en el nombre de Cristo Jesús. Es a quien servimos, es a quien adoramos, es quien nos libera, es quien nos redime. Amén. Y es por eso mismo que exaltamos el nombre de Dios, porque en Él somos libres. En Él toda cadena, toda adicción, toda opresión, toda depresión se va en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. En ti encontramos sanidad. Sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra mente. Te adoramos. Yes. Yo le canto, tierra se estremece, los muros caerán.
¿Cuántos confían que esos muros han caído? Amén. Esas murallas que estaban deteniéndonos han caído. Amén. No importa cómo se sienta uno, tenemos que saber que Dios está aquí con nosotros. Amén. Él nos da esa fuerza para seguir adelante, nos da ese poder para derrumbar cualquier muralla. Amén. Señor, te damos gracias porque tú no nos abandonas. Tú estás aquí con nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque tú te levantas como poderoso gigante, Señor. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. 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 It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. ¿Cuántos peleoneros hay aquí en esta mañana? Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Así peleo mis batallas. 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 Porque mi esperanza viene de Jehová, amén. Que hizo la tierra, que hizo el sol, que hizo toda la creación. No hay nada imposible para él, amén. Aunque vea que estoy rodeado de ti, no estoy solo. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Así peleo mis batallas. 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 Amén. No vamos por lo que vemos ni por lo que sentimos, sino por lo que es.
Dios resucitó. Therefore, no estamos solos. Amén. Gracias, Señor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo ya cerró tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. ¿Lo creen esta mañana? El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Levante su voz en esta mañana. Cantamos Cantamos aleluya, aleluya. Al cantamos Rey victorioso, aleluya, al Dios que vive para cantamos siempre, aleluya, al Dios el todopoderoso. Rey Te resucitó. adoramos, Señor, porque vives para Por siempre. siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Dele un fuerte aplauso al que vive para siempre. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Pueden tomar sus lugares. Mañana te damos gracias porque tú nos bendices y estamos aquí orando, intercediendo unos por otros, Señor. Orando por aquellos que están en necesidad y bendiciendo a aquellos, Señor, que están en sus trabajos o que están con su familia. Pidiendo, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que nos escucha o nos mira por este medio. A la hora que sea, por la mañana, por la noche, Señor, que sean edificados con tu palabra y que dentro de sus corazones adoren, alaben al que vive para siempre. Señor, si aquí los que estamos presentes en alguna familia hay necesidad, en alguna familia hay
una necesidad física, Padre, escucha el nombre de esa persona que están elevando en tu nombre, mis hermanos aquí presentes. Ese niño, ese adulto, ese anciano, ese varón, esa mujer que tiene necesidad física, que tiene necesidad material, que está en una situación económica difícil, que no puede dar porque no ha recibido. Padre, tú eres un dador alegre. Si nos pides a nosotros que demos alegremente, sin duda también, Señor, estás dispuesto a dar alegremente para nosotros. Gracias, oh Dios, porque tú te manifiestas en todo momento para que nosotros tengamos, y así de lo mucho de lo recibido de tu mano nosotros podamos dar. Bendiga a cada dador alegre en esta hora y escuche cada oración de cada uno de los hijos suyos que ahora en esta mañana elevan oración en tu nombre. Padre, bendiga las ofrendas, bendiga a todos aquellos que están dando en línea para los ministerios de Emanuel locales, para los ministerios de Emanuel estatales, nacionales e internacionales. Gracias por todos aquellos fieles que están invirtiendo en misiones con nosotros, Padre, yendo con nosotros a través de Emanuel a otros países, a otros lugares y también aquí localmente. Padre, bendígalos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pásenle, mis amados hermanos. Pueden sentarse, congregación. Y a la vez que usted está dando sus diezmos, sus ofrendas y está bendiciendo el reino de Dios a través de Emanuel, lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Anuncios. Estamos felices de que esté con nosotros. Kids, you guys will be having a movie night October 28th at 6 p.m. Let your parents know. Así es, niños, no se te olvide que tienes una noche de películas aquí en la iglesia el 28 de octubre a las 6 p.m. Mujeres, ustedes tendrán la oración mundial el 2 de noviembre aquí a las 6:30 de la tarde. No se lo pierdan. Ladies, we will have the World Prayer November 2nd at 6:30. We don't want any of you guys to miss out on an amazing time. Gracias por estar aquí con nosotros. Si eres visitante, conéctate con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y los invitamos a que crezcan con nosotros y servir con nosotros también. Thank you for being here with us. We invite you to stay connected with us on Facebook and on Instagram. Come grow and serve with us. We love you guys. Amén. Bueno, luces ahora de nuevo al lado. Gracias, mis hermanos. Qué bueno, gracias por los anuncios. Pudieron escucharlos. Ya les había dicho para que prepararan su Biblia en Jueces capítulo 13. Si no, lo mirará en las pantallas en un momento. Hoy vamos a tratar el siguiente tema sobre grandes regresos y vamos a ver la vida de Sansón. Creo que por algún tiempo no habíamos compartido sobre este personaje que tiene mucho que enseñarnos de acuerdo a su Biblia. Así que, de acuerdo a la Biblia, perdón. ¿Quién fue Sansón en la Biblia y qué podemos aprender de él? Es el tema de hoy. ¿Quién fue Sansón en la Biblia y qué podemos aprender de él? Vamos a leer en Jueces capítulo 13, versículos 1 al 5 para empezar este tema. Dice así la Biblia, Jueces 13 del 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y escuche esta parte: y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Quédese allí. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Para empezar, hermanos, Sansón fue escogido por Dios antes de su nacimiento para cumplir un propósito. Sansón fue escogido por Dios antes de su nacimiento para cumplir un propósito. Creo que todos aquí nos parecemos a Sansón en este punto. Hemos sido escogidos por Dios desde antes de nuestro nacimiento para cumplir con un propósito. La clave está en que nosotros
conozcamos el propósito de Dios para nuestras vidas y lo cumplamos. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos mientras estamos en esta tierra. Así nosotros seremos recompensados, recibiremos la recompensa del Señor si hacemos la voluntad del Señor, cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra. Sin embargo, mis amados, la vida de Sansón es de contradicciones, ¿sí? También en eso nos parecemos. Cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas cosas contradictorias, pasamos por experiencias en nuestra vida. Era un hombre, Sansón también era un hombre de gran fuerza física. En eso no nos parecemos mucho, ¿verdad? Pero mostraba una gran debilidad moral. A lo mejor ahí también nos parecemos. Sansón fue un hombre fuerte físicamente, pero moralmente fue débil. Fue juez durante 20 años y fue un nazareo, apartado para Dios desde su nacimiento, pero quebrantaba continuamente las reglas de un nazareo. Hoy también hay muchos Sansones, yo lo considero, y Sansonas también, Sansones, no Sonsones, ¿verdad? Esa es otra cosa. Habemos muchos Sansones, hijos de Dios, escogidos de Dios, pero vivimos quebrantando las normas del cristianismo. Adelante, están un poquito atrás en su presentación. Vivimos un poquito atrasados en cumplir con las cosas de Dios que espera de nosotros. Las normas del cristianismo las fallamos muy seguido. Somos hijos de Dios, pero a veces vivimos como hijos del mundo. ¿No es cierto? Somos escogidos por Dios para vivir para Dios, para consagrarnos para Dios, para agradar a Dios, pero vivimos vidas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Así que nos parecemos a Sansón en cierta manera. Hemos dicho la primera cosa, que Sansón fue escogido por Dios antes de su nacimiento para cumplir un propósito, y también nosotros lo hemos sido. Ahora vamos a la vida de Sansón, su nacimiento, ¿ok? Acabamos de leerlo. La historia de Sansón comienza con el asunto de su nacimiento. Un hombre danita, dice la Biblia, llamado Manoa, estaba casado con una mujer que no podía tener hijos. Lo declara Jueces 13:2, que acabamos de leer. El ángel del Señor visitó la esposa y le dijo: vas a quedar embarazada y a dar a luz un hijo. Versículo 3. El ángel también le ordenó que siguiera las reglas de un nazareo durante su embarazo. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Sin bebidas fermentadas, nada hecho con uvas, o sea, nada de licor en tu cuerpo. Está comprobado que una mujer embarazada no debe tomar licor, ¿verdad? Porque su hijo será más sano. Hay mujeres embarazadas que no consideran esto y lo ven como, no es cierto, ¿verdad? Pero aún en la Biblia, por alguna razón, Dios pone en su palabra para aquel hijo escogido de Dios que la mujer cuidara su embarazo. Y la mujer le dijo a Manoa, su esposo, y él oró para que el ángel les hiciera otra visita y les diera más información no solo sobre el cuidado del embarazo de ella, sino del futuro de su hijo. Lo dice el versículo 8, que ya no leímos ahí en el mismo capítulo 13. Así que Dios respondió a la oración de Manoa. El ángel del Señor se le apareció nuevamente a la esposa de Manoa y ella corrió a buscar a su esposo. La Biblia dice que el ángel luego repitió su mensaje al varón, a Manoa, quien le preguntó el nombre del ángel, ¿no? Algo poquito inusual, que en la respuesta el ángel le dijo: ¿por qué me preguntan mi nombre? Esto es incomprensible. Jueces capítulo 13, versículo 18. Y Manoa luego sacrificó en el lugar una cabra sobre una roca, mientras la llama ardía, hermanos, desde el altar hacia el cielo. El ángel del Señor ascendió en la llama. Lo explica el versículo 20. Solo entonces, escúchame bien, Manoa se dio cuenta de con quién había estado hablando. Se dio cuenta que estaba hablando con el ángel de Jehová. Inclusive le exclamó: estamos condenados a morir. Le dijo a su esposa: pues hemos visto a Dios. Jueces 13:22. Fiel a la palabra de Dios, la esposa de Manoa dio a luz a un hijo y lo llamó Sansón, del que estamos hablando. Así fue el nacimiento de Sansón. Ahora vamos a la siguiente parte, la vida de Sansón, de la tentación al pecado. Yo creo que esto es bien importante, será el centro de mi mensaje. La vida de Sansón, de la tentación al pecado. El libro de los Jueces luego avanza en la historia de Sansón hacia su búsqueda de una esposa. Quería casarse con una mujer filistea, dice la Biblia, a pesar de las protestas de sus padres y en violación a la ley de Dios contra los matrimonios mixtos contra paganos o con paganos.
Creo que esa es una gran aplicación a nuestros días hoy también. Es más, suena hasta un poquito fuerte cuando a los hijos se les dice: mira, si eres cristiano, no te cases con una no cristiana. Dicen: that's weird, Dad. Eso está fuera de lo común, eso está raro. El cristianismo en las décadas pasadas era mucho más estricto en ese asunto. Pero como se han probado dos cosas, escúchenme bien. Se ha probado que un matrimonio mixto de un cristiano con una no cristiana a veces resulta en un matrimonio excelente, ejemplar, modelar para los hijos. Y muchas de las veces el no cristiano, sea él o ella, se convierte al cristianismo y temen a Dios. Y hemos visto matrimonios que los dos crecieron en la iglesia, conocieron el evangelio desde la cuna, conocieron a Jesús en una escuela bíblica o en la escuela dominical, se bautizan a los 8 años, crecen en la misma iglesia, se casan y en 3 meses se están divorciando. Y como hemos visto ambas historias en el cristianismo por años, pues hemos doblado el brazo y hemos dicho: pues tal vez que vale más no decir eso, porque nada garantiza un matrimonio exitoso de un no cristiano con una no cristiana o viceversa, y tampoco de un cristiano con un cristiano. ¿Qué debemos aconsejar pues en estos días? Aquí la palabra era estricta y se suponía que Samsón no debería de buscar esposa entre los paganos, o sea, entre los filisteos, a los que se iban a convertir o ya eran sus enemigos. Creo que vale la pena la instrucción a las personas, a los jóvenes, a los solteros, sobre los asuntos de matrimonio. Todos entramos al matrimonio sabiendo muy poco o casi nada en relación al matrimonio. Es bueno pues instruir al matrimonio. Personalmente me gusta dar unas 3 conferencias de matrimonio antes de yo oficiar una boda. Es una regla personal, no del matrimonio. Ellos pueden escoger a quien sea para que los case. Pero en mi caso, si no visitan conmigo unas 3 veces para leerles la cartilla, como decimos los mexicanos, entonces yo no los caso, porque yo quiero salvar mi compromiso. Y un día si vienen a la consejería, le puedo decir: yo te dije, I told you, yo te dije que las cosas eran de esa manera. Acabamos de cumplir 36 años de casados, mi esposa y yo, y le puedo decir por experiencia y le puedo decir lo que la Biblia dice. Así que me gusta hacerlo de mi parte, ¿verdad? El último matrimonio que he casado fue el fin de semana pasado y lo hicimos por conferencia telefónica, por vía FaceTime, porque el Zoom estaba muy despacio. Así que de todas maneras logramos el propósito. Pero déjenme le digo, no para aliviar mi conciencia, sino porque sé cuán importante es este asunto. Bueno, Sansón está en ese punto. Quería casarse con una mujer filistea, por eso les digo esto. Su madre y su padre dieron el brazo a torcer y lo acompañaron a Sansón hasta Atimá, dice la Biblia, para hacer los arreglos para su compromiso matrimonial. En el camino, escúcheme bien, un león atacó a Sansón. Creo que el león le está diciendo: no te cases con la leona esa, con la mujer esa filistea, hombre. Pero como venció el león, dijo el Señor: dale pues, si vences un león vas a vencer la leona. Vas a poder llevarte bien con tu esposa. Oiga, y dice la Biblia, así lo ha leído, donde lo atacó el león y él venció al león. El Espíritu del Señor, dice la Biblia en Jueces 14:6, que descendió poderosamente sobre él y él destrozó al león con sus propias manos. Más tarde Sansón pasó junto al cadáver del león y lo encontró lleno de un panal de miel que él comió, y esa también fue una violación de la ley nazarea. ¿Te das cuenta? Se casa con una filistea, come comida que está dentro de un cadáver, que no debería ni tocarlo, porque durante ese periodo de su separación para el Señor no debía ni acercarse a un cadáver, dice en Números 6:6. O sea, las leyes de Jehová eran muy estrictas. Sansón parecía saber que había obrado mal, porque cuando llevó la miel a sus padres, él les dio de comer y nunca les dijo que era de un cadáver de león. O sea, nunca le dijo: encontré la miel dentro de los huesos del león que maté. Y usted dice: nasty, yo no me comería eso, ¿verdad? Pues ellos sí se la comieron. Nunca les dijo que la había encontrado y que había tocado un cadáver. Él sabía que sus padres le hubieran dicho, que conocían la ley: esa miel no te la debes de comer, ni debiste haber tocado el cadáver muerto de un león. La fiesta de las bodas habitual descrita en Jueces 14:10 era literalmente también una fiesta para beber. O sea, su boda fue una fiesta para beber. Como nazareo, Sansón debía abstenerse de vino y otras bebidas fermentadas, dice Números 6:3. O sea, él fue quebrantando la ley cada vez. Déjenme les digo a dónde voy, Aunque el autor de Jueces no indica si Sansón bebió personalmente vino o bebida fermentada en su fiesta,
fue otra ocasión más que llevó al pecado. O sea, permitió que en su fiesta de bodas se celebrara con vino. Vaya, si él no bebió, que me imagino que sí, pues los novios son los primeros que brindan, ¿verdad? Brindemos por los novios. Y yo siempre respeto mucho eso. Cuando alguien se va a casar, sé que la esposa es la que va a mandar, así que le digo a la novia, como tú quieres tu boda, hija, tú eres la reina hasta que te cases. No se crean, siempre, ¿verdad? Y porque ellos empiezan a hacer preguntas y les parece raro, ¿no? Esta última boda me preguntaban cosas como, no esperaban, ¿de qué largo quieres de tiempo tu ceremonia? No habíamos pensado en eso. ¿Cómo no? Si es tu boda, si tú quieres 10 minutos, 10 minutos, si tú quieres 15 minutos, 15 minutos. Porque el papá decía, predique, pastor. Y dije, cuando yo predico, ustedes saben el tiempo que me llevo, ¿verdad? Y es que las bodas en México normalmente se sientan en la silla y escuchan un sermón. Porque no sé si algunos es la única ocasión donde los agarran y les dan una buena agarrada. Y yo le digo, no, yo soy al contrario. Denme 3 horas, 3 sesiones de 1 hora, 1 hora y media, 4 horas y media, para decirles hasta dónde puede pasar las cosas. Y luego el día de la boda solo les repito, ¿te acuerdas de lo que te dije? Ya ellos hacen así para que no diga, ¿eh? Normalmente hago 3 o 4 consejos que se quedan. Esta última pareja les dije, la palabra casa nunca se les va a olvidar, ¿ok? Que nunca se les olvide casa. ¿Qué significa casa? C-A-S-A, 4 cosas del matrimonio. No, nunca se nos va a olvidar. Pastor, gracias por ese tiempo. Y el día de su boda, eso lo dije en 10 minutos como un repaso. Así que ella escoge, y aquí yo creo que Sansón y su novia escogieron su boda y dijeron que haya vino, pues es una fiesta. Para los filisteos no tiene chiste si no hay vino en la boda, ¿sí? Para los mundanos no tiene chiste que no haya vino en una boda, ni van ni les gusta, ¿verdad? Pero los cristianos se abstienen del vino. Se los digo como dice la Biblia. El cristiano se abstiene de emborracharse. Es su fiesta, puede hacer lo que quiera. Pero la Biblia declara de la abstención del vino y que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Yo no creo que haya alguien que no quiera heredar el reino de los cielos. Lo que pasa es que hay unos que no conocen la Biblia ni la palabra de Dios. Yo no creo que Sansón no conocía la ley de Dios. Sus padres eran más conservadores. Sansón era más liberal y Sansón llevaba las cosas como él quería. Así que durante su fiesta, hermanos, Sansón ofrece una apuesta. O sea, les dijo quien pudiera resolver su enigma recibiría 30 mudas de ropa, o sea, 30 trajes y 30 prendas de lino. Jueces 14-12, algo que ahora no lo hacemos, ¿verdad? Fuera de lo común. Pero les digo porque la historia es interesante. Y la nueva esposa filistea de Sansón lo traicionó y dio la respuesta a su enigma a sus compatriotas filisteos. O sea, para que adivinen la pregunta, se las voy a soplar. Fíjate qué unidad había en ese matrimonio ya, ¿eh? Apenas se estaban casando y la mujer ya lo estaba descubriendo. No iban a llegar mucho lejos, dicen acá, ¿eh? No iban a llegar mucho lejos. No iban a llegar muy lejos. Furioso Sansón, después de la boda, furioso Sansón mató a 30 filisteos y entregó sus posesiones a los que habían resuelto el enigma, o sea, habían respondido a la pregunta. Luego la esposa de Sansón fue entregada a otro hombre. Qué matrimonio, ¿verdad? Qué fracaso matrimonial. Todo el asunto fue usado por Dios para sus propósitos todavía. O sea que a Dios no lo tomamos por sorpresa, ¿no? Esto era parte del Señor, que buscaba una ocasión para enfrentar a los filisteos. Yo le diría otra cosa. La vida de Sansón es la muestra de que Dios usará incluso a hombres imperfectos y pecadores para cumplir su voluntad. ¿Quiere que se lo repita? Dios usará incluso a hombres imperfectos y pecadores para cumplir su voluntad. Y eso nos incluye a nosotros, amén. Sansón entró voluntariamente en situaciones que lo llevaron al pecado. Voluntariamente. Él podía haber dicho, yo quiero mi boda de esta manera, yo no me caso con una filistea, no hay vino en mi boda, no me meto en estos problemas. Pero Sansón se fue por ese lado. Pero después Dios usa todo esto para su gloria. Incluso nuestro pecado, hermanos, no puede evitar que se cumpla la voluntad del soberano Dios. ¿Están de acuerdo? Si usted y yo, si la iglesia del siglo XXI sigue viviendo en pecado, liberales, viviendo para este mundo en vez de para el Dios Todopoderoso, avergonzándose de los principios de la Biblia y siendo menos conservadores a la palabra del Señor, Dios todavía va a hacer su voluntad.
¿De acuerdo? Si usted y yo, la iglesia del siglo XXI, no le servimos a Dios para nada, Dios va a hacer su voluntad. Si usted y yo decidimos no hablar del Señor porque se ríen de nosotros, Dios va a hacer su voluntad. Sansón se llenó de ira y de venganza y juró: vengaré a los filisteos por haberme robado a mi esposa. Jueces 15:3. Quemó las cosechas de los filisteos. Es la primera cosa que hizo. Versículo 4 y 5 del Jueces 15. Y más tarde, después que los filisteos asesinaron a su esposa, los atacó y mataron a muchos más de ellos. Versículo 8. O sea, Sansón se escondió en Judá por un tiempo, pero los judíos, preocupados porque Sansón empeoraba su situación con los filisteos, lo ataron y lo entregaron al enemigo en Jueces 15 del 8 al 13. Cuando los filisteos se acercaron a su presa, ya estaba Sansón amarrado, incapacitado. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre Sansón y las cuerdas de sus brazos se volvieron como lino chamuscado. Las rompió las ataduras y cayeron de sus manos. Diga, Dios estaba con él, aun cuando Sansón no estaba con Dios. Dios estaba respaldando el llamado de Sansón, aun cuando Sansón no estaba siendo obediente a los principios de Dios. Más adelante, Sansón tomó la quijada de un burro y mató a 1000 filisteos con ella. Jueces 15:15, si quiere la información. Después fue a Gaza y Sansón contrató una prostituta. Esa noche la gente de Gaza se enteró de que Sansón estaba en su ciudad y lo acecharon para matarlo al amanecer. Queda viudo, va a Gaza, contrata a una prostituta para que lo visite. Todo eso estaba haciendo Sansón, el escogido de Dios, hermanos. Sansón escapó levantándose a medianoche porque lo venían para matar. Cuando se levantó y agarró las puertas, estaban atrancadas las puertas no de la casa, de la ciudad, unos grandes portones, si le podemos decir así. Y dice la Biblia que los arrancó con todo y postes, con todo y las barras, y los cargó en sus hombros y los llevó a la cima de la colina que da a Hebrón. Jueces capítulo 16 verso 3. Prueba de que Dios estaba con él aun cuando él no estaba con Dios. Prueba de que Dios usará incluso a los hombres imperfectos y pecadores para cumplir su voluntad. Siguiente punto. La vida de Sansón nos enseña que el pecado tiene consecuencias. El propósito de Dios de derrotar a los filisteos avanzaba a través de Sansón, pero Sansón todavía era responsable de su pecado y experimentó las consecuencias de su insensatez y de su desobediencia. O sea, aunque Dios dijo: yo voy a cumplir a través de ti lo que he puesto, tú vas a cumplir con mi voluntad, voy a llevar a cabo mi plan y mi propósito, aunque tú vas a pagar las consecuencias. Sansón conoció y se enamoró de una filistea llamada Dalila. Han leído esa parte de la historia, ¿verdad? Los gobernantes de los filisteos sobornaron a Dalila para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón y lo entregaran y entregarlo a sus manos. Jueces 16:5. Así que Dalila comenzó a rogarle a Sansón que le permitiera conocer el secreto de tanta fuerza que tenía. ¿De dónde venía esa fuerza? Después de decirle algunas mentiras a Sansón, porque si cometía otros pecados, pues las mentiras eran piadosas, ¿verdad? Normalmente cuando cometemos otros pecados, mentir es muy fácil. ¿Sabía eso? Te lo repito. Normalmente si cometemos otros pecados, mentir sale de extra. ¿No ha pensado en eso? Si pecamos contra Dios en otras cosas, mentir va a salir como natural. Así que Sansón le echa mentiras por aquí y por allá para no descubrir su fuerza. Y luego después finalmente Sansón reveló que su fuerza se debía a su separación para el Señor. Y específicamente el hecho de que su cabello nunca se lo había cortado. Era nazareo. Dios lo había escogido, le daba la fuerza a Dios, pero el secreto es que nunca había pasado navaja por su cabeza. Hasta dónde le llegaba el cabello no me pregunte, pero lo debe haber tenido bastantito largo. Así que alguien me dijo en una ocasión: oye, hermano, pero es cristiano ese greñudo. ¿Es cristiano ese que tiene el cabello tan largo? Le digo, yo creo que sí, a lo mejor mejor que usted y yo. Pues es que pues en la Biblia los hombres usaban el cabello largo. Los nazareos, los escogidos por Dios, usaban el cabello largo. A Jesús todas las imágenes tiene el cabello largo, ¿verdad que nunca lo han visto así cortadito de pelo como usted y yo? No. O sea, era común, depende de la cultura tal vez. Yo he bautizado muchos que cuando los bautizo el cabello le llega hasta la cintura, más bonita que a las mujeres. Y los bautizo así, les toco el cabello y como soy mexicano siento así poquito raro, pero digo, no, Señor, pues eso qué, ni modo. Con todo y greñas lo remojo.
Había un muchacho que le daban carrilla, entre más carrilla le daba, más largo se lo dejaba. Dijo, pastor, yo me voy a cortar el cabello cuando Dios me lo indique. Ok. Lo bauticé y él seguía y hasta que un día llegó bien bien cortadito así, enseñando oreja, y hasta le decía, wow, hasta guapo te ves, le decía. Pero es cuestión cultural, ¿sí? Bueno, aquí Sansón era su secreto, hermanos, pero Dalila fue informada. Dalila inmediatamente, hermanos, informó a los gobernantes filisteos del secreto de Sansón, y luego esperó hasta que Sansón se durmiera y llamó a alguien para que le afeitara la cabeza. Esta era su segunda esposa. Le estaba yendo como en feria con las mujeres, ¿verdad? La primera se la quitaron, quedó viudo. Lo descubrieron con una prostituta y le iban a matar, y luego ahora viene y se casa con Dalila. Y Dalila quiere el secreto de esa fuerza porque Dios todavía no le quitaba la unción. Oye, esto es interesante, ¿no le parece? A veces decimos nosotros, pero ¿cómo es posible que ese hombre hable de Cristo si a veces escupe demonios? La unción, tal vez. Dios lo llamó a hacer eso. Mira, y qué bueno que te fijas, porque es más valiente que tú, que eres tan santo, ¿verdad? Y habla de Jesús. ¿Cómo es posible ese que se empina la botella y luego habla de Jesús? Pues imítalo en eso. No en la botella, pero en compartir de Jesús. Sansón era un tremendo mundano, ¿te das cuenta? Y ahora Dalila descubre el secreto, va y le informa a los filisteos, ya sé por dónde va. Y va y dice, a ver si es cierto, y le vienen y le cortan el cabello mientras está dormido. Y ella lo despertó. En el versículo 20 dice que le pegó un grito, Sansón, los filisteos están sobre ti. Y Sansón se pone de pie para pelear, pero no sabía que el Señor lo había dejado. Ya estaba peloncito, ya no tenía fuerza. Así que déjame te digo que la desobediencia continua y deliberada de Sansón había llegado a su fin. Hay un momento donde la desobediencia deliberada y continua llega a su fin. El Señor lo había abandonado. Y aquí está lo triste. El Señor lo había dejado. Había ganado confianza en su fuerza hasta el punto que se sentía que podía rechazar cualquier ley. Parece que finalmente llegó al punto de pensar que no necesitaba a Dios. Y como resultado los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Quedó ciego, sin ojos literalmente. Lo ataron con grilletes de bronce y lo pusieron a moler grano en la cárcel. Un esclavo sin ojos. Jueces 16:21. Ahí llegó el ungido de Dios, el escogido de Dios llegó a estar sin ojos, sin vista, atado en la cárcel y moliendo grano. La tarea de un esclavo, pero con la desventaja de que no veía. Sansón finalmente tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hermanos, esto es un llamado al hombre de Dios, es un llamado a todo ser humano. Finalmente enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. Y le diré otra cosa muy importante. La vida de Sansón nos enseña que Dios es misericordioso. No se asuste mucho, pero tómelo en consideración. La vida de Sansón nos enseña que Dios es misericordioso. ¿Por qué le digo esto? Porque los filisteos pensaron que iban a celebrar su gran victoria sobre Sansón. Y los gobernantes se reunieron en el templo de su dios llamado Dagón para alabarlo por entregar a Sansón y en su poder. Jueces 16:23. Y durante sus festividades sacaron a Sansón de la prisión para entretenerlos. Imagínense, ciego, rapo, atado. Y ahí está Sansón recargado en las columnas del templo pagano. Diviértanse con y las consecuencias de un llamado de Dios. Pero aún a Dios es misericordioso y escuchó su oración. Escuche cómo oró en el versículo 28. Sansón de esta manera oró al Señor: oh Señor soberano, acuérdate de mí, oh Dios, por favor fortaléceme una vez más y permíteme vengarme de un golpe de los filisteos por mis dos ojos. O sea, Señor, nomás permíteme una cosa contra estos mundanos. Ahora sí son mundanos, ¿verdad? Permíteme vengarme de mis dos ojos. Y aunque creo que Dios no lo hizo por la venganza de sus dos ojos, lo hizo porque Dios tenía un plan para él. ¿Se acuerdan? Un propósito: derrotar a los filisteos, que eran paganos, para que reconocieran el poder de Dios y temieran a Dios. No se había logrado hasta aquí. ¿Por qué? Porque Sansón no había sido consagrado. ¿Cómo lo hubiese usado Dios si se ha consagrado? Imagínense,
toda la fuerza que le dio el Señor. Le aseguro que ese pueblo hubiera caído de rodillas, los filisteos, ante el poder de Jehová. Pero hasta aquí se estaban burlando de Sansón y de su Dios. Vamos a divertirnos en nuestra fiesta pagana, pero Dios, siendo misericordioso, le concedió la petición a Sansón. Dice la Biblia que Sansón empujó con todas sus fuerzas y el templo cayó sobre los gobernantes y todo el pueblo que estaba en él. Versículo 30. Y ese día, escúcheme bien, Sansón mató a más cuando murió que mientras estaba vivo. Ese día Sansón mató a 3,000 filisteos que estaban arriba celebrando la victoria sobre Sansón. Y Sansón, Dios todavía le dio fuerza para apoyarse en las columnas y derribar aquel lugar y caer sobre de ellos y morir. Aunque también Sansón murió. Consecuencia, yo lo considero también. Y Dios cumplió su plan, que los filisteos supieran quién es Jehová. Pero qué triste que Sansón terminó muerto entre un mundo pagano. Yo considero dos cosas muy importantes en la vida de Sansón, mis hermanos, para concluir y orar. Sansón era un hombre de fe. Se le menciona en el salón de la fe, en Hebreos capítulo 11, exactamente en el versículo 32, en la lista de los hombres de fe. Ahí está Sansón también. Como está Abraham, como está Moisés, como están los patriarcas, como están los hombres de fe y mujeres de fe, ahí está Sansón también. Está en la lista de la fama de la fe. Solo fue hombre de fe, pero al mismo tiempo era un hombre de la carne. Y sus muchos errores sirven de advertencia a quienes jugarían con fuego y esperarían no quemarse. Sansón era un hombre de fe. Creía en el Dios Todopoderoso. Él sabía de dónde venía su fuerza. Él sabía quién lo había llamado desde antes de su nacimiento. Él conocía la palabra de Dios, pero al mismo tiempo vivía en la carne. ¿Cuántos hombres hoy en día, mis amados, y mujeres, son fuertes físicamente, pero débiles moralmente? Hombres que desde su nacimiento Dios tiene planes para ellos y que sin duda a través de este mensaje me van a estar escuchando. Y a pesar de que son hombres de fe y Dios los utiliza, son tercos y caminan más en la carne que en el espíritu. ¿Qué hiciera Dios con estos hombres del siglo XXI si se dedicaran a Dios? Si no fueran un Sansón, cuando sí son llamados por Dios. Y como miran que Dios de todos modos es bueno con ellos, siguen viviendo en pecado. Pero deben saber que el pecado tiene sus consecuencias. La vida de Sansón, mis hermanos, nos muestra la importancia de confiar en la fuerza de Dios y no en nuestro propio poder. Seguir la voluntad de Dios, no nuestra terquedad. Y buscar la sabiduría del Señor, no nuestro propio entendimiento. Se lo repito, la vida de Sansón nos muestra la importancia de confiar en la fuerza del Señor y no en el poder nuestro. Seguir la voluntad de Dios y no nuestra propia terquedad. Y buscar la sabiduría del Señor, no en nuestro propio entendimiento. Si lo hacemos, mis hermanos, seremos victoriosos porque contaremos con el respaldo de Dios. Contaremos con la fuerza de Dios. Yo le hago una pregunta para cerrar este mensaje. ¿Le gustaría a usted contar con el respaldo de Dios? Amén. ¿Qué debemos de hacer para contar con el respaldo de Dios y cumplir el propósito por el cual Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre y nos tiene aquí presentes en estos días? ¿Qué debemos de hacer? Yo creo que debemos volvernos a Dios cada día, buscar al Señor todos los días, poner nuestra fe en Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, y entregarle nuestra vida para que Dios la utilice poderosamente, para que Dios nos dé la fuerza de lo alto y no nuestro propio poder, para hacer la voluntad de Dios y no nuestros propios conceptos, para hacer lo que Dios espera de nosotros, caminando con el Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos las gracias por hablarnos a través de la vida de un personaje muy particular, Sansón. Y Padre, todo lo que sabemos de Sansón a veces es que fue un hombre muy fuerte, pero que cometió grandes errores, que Dios lo utilizó aun cuando él era terco y vivía más en la carne que en el espíritu. ¿Por qué, Señor? Porque tú tenías un propósito a través de su vida. Y sin duda alguna, amado que me escucha, Dios tiene un propósito para su vida hoy. Dios quiere usarlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere que usted haga la voluntad de Él y viva su propósito. ¿Cuál será su propósito de vida? Usted no lo conocerá
al menos que invite al Señor a su vida, al menos que entregue su corazón a Jesús para que Él revele a su vida, a su mente, a su corazón el propósito para su vida. Y si usted ya le dio su corazón, su vida al Señor, ya le entregó su voluntad, su mente, su espíritu, entonces sin duda alguna Dios le mostrará el camino por el que debe de andar y lo llevará a la palabra de Dios para que la palabra sea su camino, su lumbrera a su destino y cumplir el propósito de Dios para su vida. Orará conmigo para que Dios le manifieste día con día por dónde debe de andar. Oremos. Padre, en este día, mis hermanos varones que están presentes y toda la familia que está aquí en este lugar y aquellos que nos escuchan y nos miran en línea, que en este mismo día pausen un momento y en su mente digan: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, aunque vivo en esta carne, quiero caminar contigo. Señor, tú me das la fuerza, tú me das el poder, tú me das la voluntad. Ayúdame a aprender del testimonio de Sansón, que recibió un llamado, que recibió la fuerza, que recibió todos los recursos para darte la gloria y honra, pero vez tras vez falló porque se fue más por la carne que por el espíritu. Señor, ese testimonio es para que yo entienda que debo de caminar contigo. Y para caminar contigo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad, Señor. Si he sido débil y le he dado a la carne que domine, que venza, que dirija, que maneje mis pensamientos, perdóname en esta mañana. Perdóname en este día. Ayúdame a caminar contigo. Quiero caminar en tu voluntad, Señor. Gracias por oír mi oración y gracias por este día que me das de vida. Oro por todos aquellos que necesitan un encuentro personal con el Señor Jesús y que en este mismo día rindan su vida a Jesús para la gloria de tu nombre, Señor, y para la salvación de sus almas y bendición para ellos y su familia en Cristo Jesús. Amén.